Queremos resolver la desigualdad polinómica y expresar la solución usando desigualdades y usando notación de intervalo. Mirando la desigualdad dada, primero establezcamos el lado derecho igual a 0, agregando 16 a ambos lados de la ecuación. Entonces, si sumamos 16 a ambos lados, tendríamos la desigualdad equivalente x al cuarto, menos 17x al cuadrado, más 16 mayores que 0. Ahora el primer paso para resolver la desigualdad polinómica sería encontrar los ceros del polinomio en el lado izquierdo, o resolver la ecuación correspondiente que sería x al cuarto menos 17x al cuadrado. Más 16 es igual a 0. Veamos si podemos resolver esta ecuación factorizando, porque tenemos un trinomio en el lado izquierdo, veamos si se factoriza en dos factores binomiales. Los factores de x para el cuarto son x para el segundo y x para el segundo, porque el coeficiente principal es 1, ahora necesitamos encontrar los factores de 16 positivo que se suman al 17 negativo, lo que sería negativo 16 y negativo. Entonces, un factor es x al cuadrado menos 16, otro factor es x al cuadrado menos 1. Observe que ambos binomios son diferencias de cuadrados y, por lo tanto, cada uno de estos binomios se factoriza en dos binomios. Entonces tendremos el producto de cuatro binomios. Un factor de x al cuadrado menos 16 es x más 4, el otro es menos 4. Un factor de x al cuadrado menos 1 es x más 1, el otro factor es x menos 1. Este producto es igual a 0 cuando los factores son iguales a 0. X más 4 es igual a 0 cuando x es igual a 4 negativos. X menos 4 es igual a 0 cuando x es igual a 4 positivos. X más 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1 negativo. X menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1 positivo. Entonces están los cuatro ceros del polinomio, o las soluciones a la ecuación correspondiente. Ahora necesito trazar estos puntos en la recta numérica como puntos abiertos o puntos cerrados según el símbolo de desigualdad original. Debido a que estamos buscando los valores de x que hacen que el polinomio sea menor que 0, sabemos que estos valores hacen que el polinomio sea igual a 0, porque estos valores no van a ser parte de la solución. Trazamos los puntos como puntos abiertos. Entonces, debido a que la desigualdad es mayor que, graficamos los puntos como abiertos. Si fuera mayor o igual a, estos valores serían parte de la solución y trazaríamos puntos cerrados. Nuevamente porque tenemos mayor que, graficamos los cuatro valores como puntos abiertos. Entonces tenemos un punto abierto en negativo 4, 1 negativo, 1 positivo y 4 positivos. El siguiente paso es seleccionar valores de prueba en cada intervalo. Observe cómo dividimos la recta numérica en 5 intervalos usando estos 4 puntos. Entonces, trabajando de izquierda a derecha, dejemos que el valor de prueba sea negativo 5, no importa qué valor seleccionemos en el intervalo, siempre que esté en el intervalo. Así que seleccionemos 2 negativos en el siguiente intervalo, 0 en este intervalo, 2 en este intervalo y finalmente 5 en este intervalo. Ahora sustituimos estos valores de prueba en la desigualdad original. Y ver si satisfacen la desigualdad. Si la desigualdad es verdadera, todos los valores en el intervalo son verdaderos, entonces el intervalo es parte de la solución. Si la desigualdad es falsa, todos los valores en el intervalo son falsos, y el intervalo no es parte de la solución. Ahora tenemos que evaluar esta desigualdad aquí, en x es igual a 5 negativos, x es igual a 2 negativos. X es igual a 0, x es igual a 2 y x es igual a 5. And x equals 5. Es bastante trabajo realizar esta sustitución, por lo que vamos a usar la calculadora para ahorrar algo de tiempo. Para hacer esto, ingresaremos el polinomio del lado izquierdo en I1. Entonces presionamos y es igual, limpiamos cualquier función antigua, y ahora ingresaremos x al cuarto menos 17x al cuadrado. Más 16, y ahora volveremos a la pantalla de inicio presionando second mode, para salir. Entonces, para evaluar el lado izquierdo, que evaluará este polinomio cuando x es igual a 5 negativos, ahora ingresaremos y1 de 5 en la calculadora. Entonces presionaremos bars, flecha derecha, enter, enter, entre paréntesis, 5 negativos y enter.
Observe cómo obtenemos 216, lo que significa que cuando sustituimos x por 5 negativos, el lado izquierdo es igual a 216, lo que significa que su desigualdad sería 216 mayor que 0. ¿Cuál es verdad? Lo que significa que todos los valores en este intervalo a la izquierda también serían verdaderos y, por lo tanto, este intervalo es parte de la solución. Ahora sustituimos dos negativos en la desigualdad para evaluar con el lado izquierdo, volveremos a la calculadora e ingresaremos uno de dos negativos. Entonces bars, flecha derecha, enter, enter. Entre paréntesis, dos negativos, enter, lo que nos da negativo 36. Entonces la desigualdad sería negativa 36 mayor que 0, lo cual es falso. Entonces, debido a que este valor de prueba es falso, todos los valores en este intervalo son falsos, y este intervalo no es parte de la solución. El siguiente valor de prueba es 0. Observe que cuando x es 0, el lado izquierdo solo sería 16. 16 mayor que 0 es verdadero. Lo que significa que todos los valores en este intervalo son verdaderos y, por lo tanto, este intervalo es parte de la solución. Luego tenemos x es igual a 2. Entonces ingrese y uno de 2. Lo que equivale a 36 negativo. 36 negativo mayor que 0 es falso. Entonces todos los valores en este intervalo son falsos. Este intervalo no es parte de la solución. Y finalmente tenemos x es igual a 5. Así que volviendo a la calculadora por última vez, ingresaremos y uno de 5. Una vez más, usar la calculadora nos ahorra bastante tiempo, pero por supuesto podríamos realizar esta sustitución a mano. Entonces el lado izquierdo es igual a 216 cuando x es igual a 5. 216 mayor que 0 es cierto. Lo que significa que todos los valores en este último intervalo a la derecha serían verdaderos y, por lo tanto, este intervalo es parte de la solución. Así que ahora vamos a seguir y graficar nuestra solución, que serían los intervalos marcados como verdaderos. Entonces, nuestra solución para todos los valores x restantes de 4 negativos, sin incluir 4 negativos, todos los valores entre 1 negativo y 1, sin incluir los puntos finales, y todos los valores a la derecha de 4, sin incluir 4. Entonces este es el gráfico de nuestra solución. Los intervalos marcados como falsos no son parte de nuestra solución. Ahora sigamos adelante y expresemos nuestra solución usando desigualdades. Entonces a la izquierda tenemos x menos que 4 negativos. O x es mayor que 1 negativo. Y menos que 1 positivo, o x es mayor que 4. X is greater than 4. Y ahora expresaremos el mismo intervalo usando notación de intervalo. Por la izquierda nos acercamos al infinito negativo, hacia la derecha nos acercamos al infinito positivo. Entonces este primer intervalo a la izquierda sería el intervalo abierto desde infinito negativo a negativo 4. Usamos paréntesis redondeados cuando el punto final no está incluido. Entonces, este paréntesis redondeado aquí indica que tenemos un punto abierto, el corchete corresponde a un punto cerrado, y luego tenemos unión, el intervalo abierto de 1 a 1 negativo, con paréntesis nuevamente, porque los puntos finales no están incluidos. Unión, aquí tenemos el intervalo abierto de 4 a infinito. Aquí tenemos el gráfico de la solución, así como la solución que usa desigualdades y notación de intervalo. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos también nuestro trabajo analizando la gráfica de y igual a x para el cuarto menos 17x al cuadrado, más 16. Aquí está la gráfica de y es igual a x al cuarto menos 17x al cuadrado, más 16, y observando las desigualdades en esta forma aquí, estamos buscando que los valores de x para el polinomio sean mayores que 0, lo que significa que en el gráfico esto sería cuando el gráfico está por encima del eje x. Observe cómo el gráfico está por encima del eje x aquí, aquí y aquí. And here. Entonces encontramos nuestra solución a lo largo del eje x donde encontramos los valores x, y debido a que el símbolo de desigualdades es mayor que 0, no igual a 0. No incluimos los valores x donde cruza el eje x. Así que a la izquierda tenemos todos los valores de 4 negativos a la izquierda, sin incluir 4 negativos, o x menos que negativo 4. Todos los valores entre 1 negativo y 1 positivo, sin incluir los puntos finales.
Así que aquí es donde x es mayor que 1 negativo y menor que 1. Y finalmente, a la derecha, todos los valores a la derecha de 4, sin incluir 4, que serían x mayores que 4. Entonces, estos intervalos en el eje x corresponden a nuestra solución que verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.